Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga en esta hora. Muy contento de regresar con Radio Amanecer en Estudio. Qué bueno saber que podemos contar con su sintonía en esta hora. Gracias por hacer parte de su vida este proyecto de estudio de la Palabra de Dios acá en nuestra emisora. Que el Dios de toda gracia les acompañe y que este crecimiento que cada uno experimenta al tener contacto con la Biblia pueda ser de un conocimiento de salvación y de bendición como siempre. Pastor Matos, que el Señor te bendiga grandemente en esta hora. Muy agradecido, pastor. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da de poder una vez más, poder juntos estudiar la palabra de nuestro Dios, siendo de bendición para cada radio oyente que está en sintonía con esta programación. Pastor, ¿te sabes el texto para memorizar? Ya estamos a la altura del miércoles, así que un día como hoy ya tú deberías saberte Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. Así es, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Bien fácil de aprender, así que les motivo para que ustedes también puedan aprender de memoria ese texto y puedan compartirlo con muchas personas. Vamos a orar para continuar con el estudio en esta hora. Querido Dios y Padre bueno, gracias por la oportunidad de tener contacto con tu palabra, por estar ahí con nosotros, porque tu palabra siempre es viva y eficaz, es poderosa. Gracias porque la misma nos motiva a creer, a confiar en ti. Rogamos, Señor, que esa promesa tuya, que esa seguridad que da tu palabra, esté en nuestros corazones también el día de hoy al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos estudiando hoy el testimonio de Tomás en Radio Amanecer en Estudio, hoy para el miércoles 13 de noviembre. Por cierto, ya se acerca el cumpleaños de Matos. Queridos amigos, no olviden eso, porque estoy aquí entusiasmado con el cumpleaños de Matos, porque estoy cerca de él todos los días y algo debe llegarme a mí de su cumpleaños. Bueno, vamos a estudiar. Te va a llegar la mitad de lo que tú traigas, ¿oíste? No. Escuchen eso, lo que él dice en público. Oren por él. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Y aquí se nos hace una pregunta de una vez, o dos preguntas. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Y qué grave error cometió él? Vamos a leer esos textos, pastor. Yo voy a leer hasta el versículo 25 y luego usted continúa de ahí. Por favor, usted que me escucha, vaya, por favor, busque su Biblia y juntos leamos la palabra de Dios. Espero que ya la tenga ahí abierta con nosotros, y si está viajando o tal vez sea un no vidente, quién sabe, entonces escuche con atención. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos, Tomás, y Jesús llegó
Y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Interesante el relato, pastor, ¿eh? Uno como que imagina toda la escena de lo ocurrido allí, las puertas cerradas, Cristo aparece delante de ellos y aclarar algo, Cristo tenía un cuerpo, ¿eh? Una evidencia tangible de que Cristo tenía un cuerpo es que es tocado por Tomás ya en su segunda aparición en este contexto. El texto también enseña de un Cristo que todo lo sabe. Nuevamente el tema de la omnisapiencia divina se hace evidente porque se aparece frente a Tomás y lo que Tomás dijo cuando Cristo no estaba, ya Cristo lo sabía. O sea, estamos hablando de su omnisapiencia y estamos delante de un discípulo que lamentablemente no creyó en lo que ya todo mundo le había comunicado. Recuerden que ya la resurrección de Jesús en ese momento no era un misterio. Me explico con la expresión un misterio porque había aparecido a María cuando fue al sepulcro y María fue la primera en ver a Jesús. Esa María, por cierto, que ya habíamos hablado anteriormente y se puede encontrar con Jesucristo y testifica acerca de él y note que ya se había aparecido entonces a los discípulos donde Tomás no estaba y él aún así Tomás no creía y le dice, no, si yo no toco no creo, yo tengo que tocar para creer. El concepto no es la fe que estamos empujando o no es el concepto de fe que la Biblia enseña. Por eso la reprensión contra Tomás de parte de Jesucristo. Muy buena la aclaración, porque cuando Jesús aparece, Tomás no estaba, y cuando Tomás expresa las palabras, Jesús no estaba presente, pero en su omnisapiencia, como bien señalas, Jesús tiene conocimiento de todo cuanto acontece, y por ello es que nuevamente hace su reaparición ahora con Tomás presente. El testimonio de Tomás fue un testimonio que, aunque el registro bíblico lo presenta, pero realmente Tomás fue incrédulo, porque él debió tener creencia, él debió creer realmente en el testimonio que los discípulos le habían dado acerca de la aparición del Maestro, la aparición de Jesús, pero Tomás realmente no quiso ponerlo a prueba, en evidencia, hasta que él pudiera tener lo que ya él expresó, que pudiera poner sus manos en su costado y su dedo en sus manos donde había sido atravesado por los clavos. Pero Jesús aparece porque él tiene interés en llamar la atención no solamente de Tomás para que creyera aún sin ver, sino también para las generaciones futuras que estaremos estudiando estos relatos que aparecen en los evangelios. Tomás es una clara evidencia de aquellas personas que buscan poner en duda lo que realmente Dios ya ha dado por hecho a través de su portentoso poder y de sus milagros. Aquí vemos realmente que Jesús, al acercarse a Tomás o al llamar a Tomás, le hace entender que es interesante ejercitar la fe. La fe debe ser algo que nos caracterice a todos. No es algo que yo puedo solamente probar cuando yo puedo ver, cuando puedo tener. La fe, como realmente lo define el escritor de la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de aquello que yo no veo, que no tengo, porque Dios lo ha prometido, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Y eso fue lo que hizo grande a Abraham, que salió sin saber a dónde iba, creyendo en la palabra de Dios. Y eso es lo que ha hecho grande a cada héroe y heroína de la fe a través de la historia, que han depositado su confianza, que han creído y que han manifestado una fe
clara en el Dios que se le ha revelado, que le ha mostrado su plan y su voluntad para sus vidas, y han avanzado confiando en que ese plan y esa voluntad será real, aunque las cosas no sucedan en algún momento determinado como realmente ellos esperaban. Tomás necesitaba esta clara evidencia. Realmente Dios se la dio, Jesús se la presentó, y Tomás fue un creyente. Pero Dios anhela que seamos más que Tomás, que estamos bienaventurados y que no necesitemos una evidencia de algo, sino que creamos lo que ya Él nos ha revelado en su palabra y lo que hemos conocido a través de los hechos históricos de su persona. El autor, hablando acerca de este hecho desafortunado, diría yo, en cuanto al ministerio de Tomás y su duda, él escribe, él estaba estableciendo, hablando de lo que sucede en este contexto de Juan capítulo 20, él estaba esclareciendo sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. Nicodemo respondió a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Juan 3:4. La mujer del pozo preguntó: Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde tienes agua viva? Juan 4:11. La multitud que había sido alimentada por los panes y los peces preguntó: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Note que el tema de preguntar o de cuestionar cosas al Señor es un tema repetitivo en el Evangelio de Juan. O sea, siempre hay dudas, siempre hay preguntas que se hacen, siempre hay condiciones. Pero esas condiciones, aunque el texto las presenta, no las quita, no son elementos para que nosotros sigamos por ese mismo derrotero. Es todo lo contrario. El Evangelio de Juan, también escribe el autor, y me gustó esa expresión, el Evangelio de Juan se opone a la perspectiva ver para creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado. Pero luego le dijo: dichosos los que no vieron y creyeron. Note que la bendición está para aquellos que sin ver creen. Por cierto, la mayoría de nosotros no tuvimos ni tendremos en este contexto dado ese beneficio que Tomás y los discípulos tuvieron. Es decir, yo no vi a Jesús resucitado. Yo no estuve ahí, yo no vi a Cristo hacer los milagros. Tú tampoco, Pastor Matos, ni ningún oyente. No queda nadie con vida que estuviera obviamente vivo en el siglo I. No vimos esas señales de forma directa de un Cristo caminando en Capernaum, de un Cristo sanando a la suegra de Pedro, de un Cristo sanando a un ciego de nacimiento, de un Cristo que multiplica y convierte el agua en vino, multiplica el pan y los peces. No estuvimos ahí, no comimos esos panes. Pero entonces Cristo, también sabiendo esta proyección al tiempo, Él claramente dice: dichosos los que no vieron, pero creyeron. Aquellos que no estuvieron ahí, pero confían. Aquellos que no pudieron ver a Jesús resucitado en ese entonces, porque no todos pudieron verle, pero creyeron y confiaron y lo proclamaron. Y hay una bendición para esto. Ahora, seguido a esa declaración que acabo de leer hace un ratito, hay un pensamiento del camino a Cristo que para mí es súper interesante. Ellen G. White escribió: Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda la posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Interesantísima esta cita, pastor. Porque si queremos ver, tenemos mucho que ver. Diría yo en un mejor dominicano, en un idioma aplatanado. Si tú quieres ver, tú tienes mucho que ver. Y si no quieres ver, tampoco no tendrás nada que ver. O sea, Dios no ha eliminado el tema de las dudas. Claramente dice, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Quien quiere dudar puede encontrar evidencias para dudarlo. Pero no porque Dios no tenga evidencias que podamos ver esas acciones claras que el Señor ha hecho y sigue haciendo por la gente en estos días. Así es, pastor. Las evidencias están. Dios no va a dar demostraciones.
Hay personas que están esperando que Dios dé demostraciones. Herodes le pidió a Jesús que hiciera un milagro, una señal, pero Jesús no la hizo. Él no da demostraciones. Los fariseos, los dirigentes de aquel entonces le pidieron señal. Él no dio señales, él no dio demostraciones. Ya el registro histórico había dejado suficiente evidencia de lo que sucedería con la venida del Mesías, de a qué vendría. Y realmente en su testimonio, en la vida de Jesús, vemos claramente que fue cumplido fielmente lo que ya se había dicho acerca de él. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, él vino a perdonar pecados, vino a dar libertad a los que estaban oprimidos por Satanás y vino a sanar a los que estaban enfermos. Y ese ministerio de Jesús era más que evidencia suficiente para que muchos creyeran en él. Y Tomás tuvo más que evidencia suficiente, más que tal vez los fariseos y otros que estaban allí fuera, porque él fue de los 12 discípulos que estuvieron cercanos a Jesús en su ministerio en el cual él desarrolló. Estamos hablando de un Tomás que no está frente a Jesús pidiendo evidencia para creer, a un Jesús a quien él está recién conociendo o él está recién comenzando un ministerio junto a su lado. No, Tomás, estamos hablando de un Tomás que está al final del ministerio de Jesús. Ya ha sido muerto, ya ha resucitado. Y la evidencia de que los discípulos estuvieron presentes, de que vieron que él resucitó, era más que suficiente evidencia para que Tomás dijera: sí, yo creo realmente que el maestro ha sido levantado de la tumba. Por ello, cuando Jesús aparece, lo llama para que las mismas palabras que él había dicho: si yo no veo, si yo no toco, no voy a creer. Jesús lo llama para que él tenga suficiente evidencia de eso, muestra sus manos, muestra su costado. Tomás coloca su mano allí también y toca esas heridas infligidas al maestro por la lanza en el costado y por los clavos en sus manos y sus pies, y entonces decide creer. Pero Jesús le dice a Tomás: Tomás, más bienaventurado es creer sin ver. Sí, más dichoso es creer aquellos que ponen claramente en seguridad las palabras y las evidencias que ya Dios ha dado a través de la historia. Y en estos 3 años y medio hemos dado más que suficiente evidencia para que tú creas y no para que tuvieras duda. Lamentablemente, hay muchos Tomás en la historia de la humanidad hoy en día. Muchas personas que deciden no creer, que deciden poner en duda las evidencias que Dios ha dejado en el registro histórico y en el registro bíblico, y ponen en duda todo lo que revela la palabra. Pero siempre Dios tendrá también un pueblo, un remanente, hombres y mujeres que estarán dispuestos a seguir dando testimonio y poniendo en alto la verdad de la palabra a través de su fe y de su confianza depositada en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. O ese concepto, pastor, abundando en eso que mencionas, de personas que tienen una fe condicional. O sea, yo voy a creer si tú haces tal cosa. Y yo no estoy diciendo que Dios a veces no responda a cierta condicionalidad de mucha gente. Usted va a ver a un Gedeón que le pone condiciones a Dios, y Dios le responde. Con mucho gusto Dios le responde y hace lo que él le pide. Pero no es el plan de Dios, y Juan está presentando que no es lo que deberíamos nosotros estar buscando. Deberíamos tener cuidado con una condicionalidad para nosotros creer. Tal vez pensamos que somos superiores a Dios, o tal vez creemos que Dios tiene que hacer cada capricho que a mí se me ocurra para yo poder confiar en Él, como si Dios fuera alguien que está rogando mi lástima o que yo le siga. No sé si me entienden esto que estoy diciendo acá, pero de repente mi creencia en Él está condicionada a que Dios haga lo que yo le pido. Y si Dios no hace lo que yo le pido, entonces yo no creo. Y hay personas que tal vez puedan jugar con eso o presentarlo de una forma muy bonita y decir: póngale pruebas a Dios, pídale pruebas a Dios, como un elemento de que no confiamos en Él. La verdad es que yo no debería basar mi fe simplemente en que Dios haga algo que yo le digo que haga para yo confiar en Él. Y si esa es mi creencia, debería verme en el cuadro de Tomás. Es cierto que Jesús se le aparece y le da la evidencia que Tomás estaba pidiendo. O sea, exactamente lo que Tomás pidió, Cristo se lo dijo: ok, tú quieres poner la mano en la llaga, ven, pásame la mano, ven, métela acá, toca. Tú querías, toca, ven. Ahora, es bienaventurado el que cree sin ver. Ese es bienaventurado. O sea, la bienaventurado, el dichoso,
Aquel que recibe esa bendición aún más grande es aquel que aun cuando no esté la evidencia frente a la vista, podemos seguir confiando en el Señor. A pesar de no ver, a pesar de que no se cumpla eso que pido, a pesar de que no se realice el milagro que estoy rogando, yo sigo confiando y creyendo en el Señor. Ya he mencionado anteriormente que para mí la fe es más grande cuando yo sigo confiando, aun cuando el milagro no ocurre. Yo sigo creyendo, aun cuando eso que pedí no pasa. Yo sigo creyendo en mi Dios, confiando en mi Dios, aunque perdí a mi hijo, aunque perdí a mi esposo, aunque perdí a mi esposa, aunque tengo la enfermedad que tengo, yo sigo confiando. Eso es una fe enorme y Dios te llama que eres un bendito cuando tú colocas una fe así sobre un cimiento tal. Cuando mi confianza no está basada simplemente en los hechos que he visto, que repito, hay muchas cosas que ver como evidencia, ¿eh? No estoy hablando de que tengamos una fe sin ningún tipo de evidencia. No. Las evidencias están. Y Tomás debió ver que las evidencias estaban. Cristo había prometido que iba a resucitar. Se lo había dicho. Y ya Cristo había muerto. Y ahora Cristo se había parecido a sus compañeros. No estamos hablando de que simplemente era una idea abstracta. No. Cristo ya se había parecido a los otros y ellos lo vieron. Y ahora le están diciendo a Tomás, oye, vimos a Cristo, estuvo aquí con nosotros. Él estuvo aquí, habló con nosotros, atravesó la puerta, hablamos con él, le vimos, nos habló, está vivo. Y Tomás sigue obstinado a no creer. Aún frente a la evidencia que estaba frente a él, aún delante del testimonio de sus compañeros, él decide no creer. Y es cuando dice, si yo no toco la llaga, yo no creo. Yo debo tocar las manos en sus manos y en su costado, si no, no creo. O sea, no deberíamos estar cerrados, completamente cerrados a creer cuando hay tantas cosas que podemos ver de un Dios que se revela, de un Dios que te ama, de un Dios que te provee, de un Dios que te mantiene con vida, porque si tu corazón sigue latiendo, como ya he mencionado, es porque Dios motiva cada latido de tu corazón. No es un tema del azar, no, es un Dios que está rigiendo el mundo y que sostiene el mundo y que nos sostiene a nosotros. Nuestra vida está en sus manos y es Dios que cada día nos permite vivir. Damos gloria a Dios, pastor, porque hay evidencia suficiente de personas que creyeron sin ver, solamente por las evidencias del testimonio. Dice en el Evangelio todas las gentes que cuando las mujeres y algunos de los discípulos llegaron al sepulcro, se dieron cuenta que el maestro había resucitado por la forma en cómo había dejado doblados los lienzos en los cuales fue envuelto su cuerpo cuando fue muerto. Sí, esas evidencias sencillas dieron testimonio a esas personas de que realmente el maestro había resucitado. También cuando partió el pan, en aquella ocasión que apareció a los discípulos, por la manera como partió el pan y lo compartió con ellos, se dieron cuenta que él era el maestro. Evidencia suficiente para creer que Jesús realmente había resucitado. Y el testimonio de los discípulos era más que suficiente para Tomás para que creyera en esas evidencias que ya el maestro había dado. Hay una declaración que aparece en el deseado de todas las gentes en la página 747 y en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 613, que me gustaría compartir. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos, oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. El oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumergirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal, y hería su vanidad al pensar que Jesús se revelase a todos los discípulos excepto a él. Él estaba resuelto a no creer, y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Nuestro Salvador no tiene palabras de encomio para los que en estos últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogio al dudoso Tomás, quien alardeaba de que no creería en las pruebas que los discípulos se referían y a las que ellos daban crédito.
de que Cristo se había ciertamente levantado de entre los muertos y se les había aparecido. Dijo Tomás: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Cristo le brindó a Tomás la evidencia que había dicho que necesitaba, pero le reprochó: no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Este reconoció que había sido convencido. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Así como Jesús no encomió, no elogió la incredulidad de Tomás, pero al presentársele le dio la evidencia que él había pedido. Como decía el pastor, muchas veces Dios no lo hace, pero en otras ocasiones Dios lo hace, como lo hizo con Gedeón, como lo hizo aquí con Tomás. Pero más bienaventurado es que creamos aunque no tengamos las pruebas, las demostraciones al frente de nosotros, para testificar de lo que Dios ha prometido, qué haría, qué ha hecho y lo que hará en favor de nosotros. Hoy analicémonos nosotros cada uno y veamos qué evidencia tenemos, y si estamos dudando, pidámosle a Dios que nos ayude a ser creyentes, aunque no veamos, pero teniendo las evidencias de la historia y del relato bíblico para seguir confiando en ese Dios maravilloso. Pastor, hay un pensamiento para cerrar ya nuestra lección el día de hoy, que tiene que ver con otro elemento que nos da esta historia de Tomás. Está presentada en El Deseo de Toda la Gente, en la página 748, donde un parrafito más adelante de lo que ya usted leyó hace un momento, Elena escribe: en el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Escuchen esto. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Escuche esto, se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado. Y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Qué interesante esto, porque de repente ante el incrédulo le damos con todo el reproche y buscamos cientos de argumentos y buscamos cuantas cosas para humillarlo. Eso no sirve. Es lo que está diciendo el párrafo. Eso no aclara a la gente. Eso no lo va a llevar a un arrepentimiento genuino. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Seguir amando a ese que pide cosas que no debería pedir. Deberíamos mostrar lo que Jesús hizo en la cruz como la mayor evidencia de cada cosa. Y así como Cristo estuvo dispuesto a hacer algo que no tenía que hacerlo, pero lo hizo con el fin de salvar y alcanzar al incrédulo Tomás. Al punto de que Tomás dice algo que es extremadamente contundente en cuanto a la divinidad de Jesús. Él proclama: Señor mío y Dios mío, hablando de Jesucristo. Eso era algo muy grande para un judío, quiero que entiendan bien. Estamos delante de una proclamación de la divinidad de Jesucristo de una forma expresa, de aquel que antes era simplemente un incrédulo, ahora se convierte en aquel que testifica y proclama la divinidad de Jesucristo. Quiera Dios que tú no seas de los incrédulos que necesites ver para creer. Pero si eres de aquellos que necesitan ver para creer, te invito a que puedas ver a Jesucristo como la mayor evidencia en la cual tú puedes colocar tu fe en esta hora. Dios te bendiga. Te invito para que oremos y cerremos el estudio de hoy, el testimonio de Tomás. Padre bueno, muchas gracias por la lección de hoy. Ayúdanos a ser creyentes, a confiar en las evidencias que has dado a través de tu palabra y del registro histórico, y que podamos siempre poner en alto tu palabra, testificando de ti en todo momento, para que otros también puedan creer y alcancen salvación y vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual,
para todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.